Vamos a continuar en esta hora con nuestro segundo mensaje que hemos titulado La identidad del cristiano. Vamos a ir en nuestras Biblias a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Libro de 2 de Timoteo capítulo 2, verso 19. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en este texto bíblico. Leamos todos juntos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En esta hora, Señor, al abrir tu palabra, te rogamos que nos des palabras de sabiduría para poder explicarla y nos des inteligencia para poder entender tu palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra es eterna, que vive por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. La importancia de la identidad del cristiano. El apóstol San Pablo nos dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Toda persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, toda persona que es hijo de Dios, tiene un sello. En ese sello está indicada la marca, la confirmación de que Dios conoce a los que son suyos. La Biblia nos indica que no toda persona es hijo de Dios, solamente aquellos que han confesado a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El término identidad es el conjunto de características propias de una persona que nos permite distinguirla del resto de las personas. Si no hubiese una identidad de cada ser humano, nos podríamos confundir constantemente con la persona equivocada. El creyente como hijo de Dios tiene una identidad en Cristo que tiene que ver con lo que yo soy, con lo que tengo y lo que puedo hacer en Cristo. Esa identidad es una identidad única y no puede ser falsificada. Hay muchas cosas que pueden ser falsificadas en esta tierra. El dinero puede ser falsificado. Documentos legales pueden ser falsificados. Nuestra identidad en la tierra puede ser falsificada. Pero nuestra identidad en Cristo, el diablo no la puede falsificar. El diablo no la puede alterar. ¿Por qué razón? Porque el cristiano tiene un sello en su corazón, y ese sello es el sello del Espíritu Santo. Y el diablo no puede alterar el sello de Dios, porque ese sello es el Espíritu Santo mismo. Esa es nuestra garantía. Una persona puede ser identificada físicamente por sus huellas digitales, que permanecen desde su nacimiento hasta el momento de su muerte, y cuando todos sus tejidos son destruidos con el paso del tiempo. Entonces, la identidad física de esa persona ha desaparecido. Asimismo, el Hijo de Dios puede ser identificado espiritualmente porque Dios lo conoce y está sellado por el Espíritu Santo, y Dios le ha dado un nuevo nombre en los cielos. La primera cosa de nuestra identidad que vamos a ver es que nada nos puede separar del amor de Dios, del amor de Cristo. Nada nos puede separar.
Una vez que una persona llega a ser un hijo de Dios, es hijo de Dios para siempre. Vayamos a Romanos capítulo 8, verso 35. Romanos capítulo 8, versículo 35. Veamos la tremenda seguridad que Dios nos da. Para poder tener esa seguridad, necesitamos conocer la palabra de Cristo. Sin la palabra de Cristo, no podemos estar seguros ni siquiera a dónde vamos a ir en la eternidad. Veamos lo que dice el verso 35. Pablo nos pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pablo pregunta eso. ¿Quién? Dice: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Mire qué interesante. La tribulación, las dificultades, los problemas de la vida, las enfermedades, los problemas económicos, los problemas familiares, los problemas de la nación, los problemas del mundo, no nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La angustia no nos puede separar del amor de Cristo. Una persecución por cualquier régimen político o religioso sobre la faz de la tierra no nos puede separar del amor de Cristo. El hambre no nos puede separar del amor de Cristo. La desnudez, si nuestra pobreza llegara a tal grado que ni siquiera pudiéramos comprar ropa, esa desnudez no nos puede separar del amor de Cristo. El peligro, la espada, la amenaza de muerte no nos puede separar del amor de Cristo. Verso número 38. Leamos todos juntos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y hacemos una pausa. Oiga bien. Ni la muerte. Una vez que morimos, el Hijo de Dios pasa a la presencia del Señor, al cielo, para estar con Cristo por el resto de la eternidad. La muerte no lo puede separar, todo lo contrario, la muerte acelera su encuentro con Dios y su estadía en la presencia de Dios de una manera permanente y eterna. La vida no nos puede separar del amor en Cristo. Los ángeles no nos pueden separar. Los principados, las potestades, refiriéndose a los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir nos puede separar del amor de Cristo. Verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí hay una tremenda distinción, una tremenda separación entre la religión y el cristianismo bíblico. La religión no nos garantiza si vamos a ir a la presencia del Señor. Esperamos ir a la presencia de Dios, pero no hay ninguna seguridad. Es algo completamente en el aire, inseguro. El Evangelio de Cristo nos garantiza, estando en vida, nos garantiza que una vez que morimos vamos a estar en la presencia de Cristo por el resto de la eternidad. No por lo que nosotros hicimos, no por lo que somos, pero por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por nuestra vida, pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Cristo ya la pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando venimos a Cristo, se nos coloca un sello que nuestra deuda está cancelada, ha sido pagada, ya no somos deudores de nuestra deuda. Porque esa deuda demandaba que nosotros tuviésemos que morir. Pero aunque hubiésemos muerto, no hubiésemos podido pagar
nuestra deuda por el resto de la eternidad. Hubiéramos quedado eternamente separados de la presencia de Dios, pero como Cristo pagó la deuda, Dios el Padre aceptó el pago y el método de pago. Nuestra deuda ha sido cancelada, somos salvos en Cristo Jesús, ahora nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y el día que muramos, apareceremos en la presencia del Señor en el cielo por el resto de la eternidad. ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos dicen amén? La segunda cosa que somos como hijos de Dios, somos embajadores. ¿Lo escuchó? Vamos a 2 Corintios 5:20. Somos embajadores. Y aquí, en esta área, muchos cristianos tienen muchos problemas de entender esta función que tenemos como hijos de Dios. 2 Corintios 5:20. Leamos todos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Vamos a ver cuál es la función de un embajador. En el campo político, un embajador es un diplomático que representa a un estado ante otro extranjero. El embajador comunica los mensajes de su gobierno ante el gobierno que ha sido acreditado. Asimismo, cada uno de nosotros como cristianos hemos sido comisionados por Dios para comunicar el mensaje del Evangelio desde el cielo a todos los habitantes de este mundo. Este es nuestro papel de embajador. Desgraciadamente, muchas personas no están cumpliendo el papel de embajador. Y lo que están haciendo en estos días previos al retorno de Jesucristo es que el pueblo evangélico cristiano se está amalgamando con todas las religiones del mundo, pervirtiendo el evangelio de Jesucristo y no cumpliendo con la misión de embajador que Dios nos ha encomendado, de llevar el mensaje puro de la palabra de Dios a los habitantes de toda la tierra para hacerles saber su condición espiritual y la única manera por medio de la cual pueden entrar al cielo. Un día, cada uno de nosotros estaremos delante de Jesús y Él va a pedirnos cuenta de cuál fue la manera en que nosotros lo representamos en esta tierra. Recuérdese, usted es un embajador. El embajador de México en Washington debe de estar en contacto continuo con el gobierno de los Estados Unidos. El embajador de los Estados Unidos en la Ciudad de México debe de estar en constante comunicación con el gobierno mexicano, comunicándose el uno y al otro los mensajes que un gobierno le envía al otro. Esta es la función del embajador. Debe de estar en constante comunicación. Pero vamos a suponer que el embajador de los Estados Unidos, en lugar de encontrarse en la embajada americana en la Ciudad de México, él se mantiene en Cancún, asoleándose, veraneándose, tomándose sus refrescos y disfrutando de la vida en un balneario cuando el gobierno lo ha acreditado para estar sentado en su oficina en la embajada americana en la Ciudad de México. ¿Qué habría que hacer con ese embajador? Hay que retirarlo. Se le llama consulta. Es una manera de retirar a un embajador de un país. Llega a Washington, inmediatamente mandamos el reemplazo de la persona que sí va a representar al gobierno de los Estados Unidos de manera correcta. ¿Qué pasaría si nosotros no representamos correctamente a Cristo? Nuestro trabajo es comunicar el mensaje de la palabra de Dios a cuánta persona pasa enfrente de nosotros. No amalgamar
mezclar, pervertir, diluir, adulterar el Evangelio de Cristo, sino proclamar el Evangelio de Jesucristo. En tercer lugar, somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Veamos Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Uno de nuestros mensajes aquí en la pantalla nos decía que nosotros tenemos un pasaporte de este planeta, pero nuestra ciudadanía está no en este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos, no en esta tierra. Veamos lo que dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Somos habitantes de este mundo, pero nuestra ciudadanía se encuentra en los cielos. ¿Sí entiende eso? A veces actuamos como ciudadanos de este mundo y hacemos las cosas que hace toda la gente de este mundo. Estamos en un buen problema. Porque cuando usted visita otra nación, usted es extranjero y usted no puede hacer las cosas que hacen las personas nacionales de ese país. Usted tiene que conducirse como un ciudadano extranjero. No puede ir a pedir asistencia de ese gobierno, de ese sistema, porque usted es un extranjero. Es ciudadano de otro país. Nosotros somos ciudadanos de otro reino. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en los cielos. Vivimos en el planeta, habitamos en el planeta Tierra, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso significa entonces que nosotros tenemos que conducirnos con cuidado y de una manera distinta, de manera que las personas se den cuenta que nosotros somos extranjeros en este planeta. Cuando usted va a otro país, las personas pueden notar que usted es extranjero por su manera de hablar, porque siempre anda actuando que no conoce a nadie, anda preguntando por todos lados. Si va a un país de América Latina como ciudadano americano, usted viene con dólares y pregunta cómo está el cambio. La gente nacional en El Salvador o en Nicaragua, la gente no anda preguntando cómo está el cambio, los que viven ahí. Los extranjeros sí preguntan por cómo está el cambio de la moneda. Los extranjeros primeramente observan la comida antes de comérsela. Los nacionales ya saben cómo está la comida, se la comen de inmediato. Los extranjeros andan en los lugares de turismo. Los nacionales no, andan trabajando. Hay muchas maneras de distinguir a una persona de otro país. Pues nosotros tenemos que conducirnos como extranjeros. Porque nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en los cielos, desde donde esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Efesios 2:19. Efesios capítulo 2, verso 19. Veamos lo que nos dice el texto. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Muchas veces las personas faltan a la iglesia. ¿Sabe que nosotros estaremos con esos hermanos en Cristo por el resto de la eternidad en el cielo? Tendremos que acostumbrarnos a estar con ellos ahora en la tierra, porque en el cielo estaremos con ellos por el resto de la eternidad.
Tenemos que entender esto de que somos ciudadanos del cielo. Tenemos que invertir más tiempo con la iglesia de Cristo. No de vez en cuando con la iglesia de Cristo, porque si usted asiste de vez en cuando a la iglesia, cuando usted vaya al cielo, usted va a tener problemas en el cielo. Porque usted va a estar con un montón de personas extrañas que no conoce. Y eso no es posible. Nos tenemos que conocer aquí en la tierra antes de que vayamos a estar con Cristo por el resto de la eternidad. Nuestra ciudadanía la adquirimos por medio de nuestra adopción en Cristo Jesús. Ese es el otro de los beneficios que tiene el Hijo de Dios. Hemos sido adoptados. No éramos hijos de Dios, fuimos adoptados por Cristo en la cruz del Calvario. En cuarto lugar, dice la Biblia que somos linaje escogido y real sacerdocio. Vayamos a 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. El Hijo de Dios es alguien especial. Leamos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y hacemos una pausa. ¿Para qué hemos sido escogidos? ¿Para qué hemos sido constituidos en real sacerdocio? ¿Y para qué somos una nación santa? Veamos lo que dice el resto del texto. Somos un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oiga bien eso. Como embajador debemos comunicar el mensaje. Como real sacerdocio, como nación santa, debemos denunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero si nosotros andamos en tinieblas también, ¿cómo le vamos a hablar a Cristo del mundo? A Cristo. ¿Cómo al mundo le podemos presentar el evangelio de Jesucristo? En una ocasión, en una bifurcación de caminos donde pasa el tren chocó con un vehículo y la persona se murió. Antes que hubieran semáforos en los cruces de trenes, habían unos hombres que estaban con unas lámparas para anunciarle a los carros que el tren venía y los carros se detuvieran para que el tren pudiera pasar y evitar los accidentes. Después que aconteció el accidente y se murió esta persona, el juez en la corte le hizo 2 preguntas al hombre que estaba con la lámpara en la bifurcación del camino. Le preguntó: ¿estabas en ese lugar, en tu puesto, a la hora del accidente? Y él dijo: sí, ahí estaba. ¿Tenías la lámpara en tu mano? Y él respondió: sí, señor juez, tenía la lámpara. ¿Sabe lo que no le preguntó? Es si la tenía encendida. Y este fue el problema. La lámpara no estaba encendida. El hombre estaba allí, tenía la lámpara, pero no estaba encendida, no estaba alumbrando, y como consecuencia el accidente tuvo lugar. Nosotros estamos aquí, estamos en el lugar correcto en el mundo. Traemos la lámpara, el evangelio de Jesucristo. La pregunta es: ¿la traemos encendida? De manera que el pecador pueda ver el peligro y no muera sin Cristo. Ese es el trabajo de nosotros. El sacerdocio del Antiguo Testamento estaba basado en el sacrificio continuo de corderos y la mediación de sacerdotes para obtener el perdón de los pecados. Eso era en el Antiguo Testamento. Oiga bien esto. No necesitamos más sacerdotes. Todos los 1.500.000 sacerdotes que hay sobre este planeta están perdiendo su tiempo.
Porque Cristo ya realizó su obra en la cruz del Calvario. No más sacrificio por los pecados. Y ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero en el grado superlativo la Biblia dice que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. No necesitamos a nadie más. No necesitamos hombres mortales y pecadores. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Jesús dijo: consumado es. Y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y quedó abierto. Cuando en el Antiguo Testamento era prohibido abrir ese lugar, porque ahora nuestra entrada es directo al Padre por medio de Cristo Jesús. Señores, no necesitamos más sacerdotes. De acuerdo a la Biblia, ahora tenemos un gran sumo sacerdote. Usted tiene que decidir. Si usted decide, confiando en un sacerdote humano, que le celebre una misa por sus pecados, o usted acepta el sacrificio de Cristo consumado en la cruz del Calvario y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Cristo no está crucificado en ningún lugar. Ya murió tiempo pasado, ya fue sepultado, ya resucitó, la tumba está vacía y la cruz también. Es más, ni siquiera sabemos dónde está la cruz. Sin embargo, en los pasados 1600 años se han vendido pedacitos de la cruz original de Cristo. ¿Qué le parece? Digo, use su lógica, olvídese de la Biblia por un momento, use su lógica. ¿Cuántos árboles y bosques han sido despalados para vender pedacitos de la cruz original en 1600 años? Es hora de salir de la oscuridad. Es hora de razonar conforme al Evangelio de Jesucristo. No creo que esa cruz quedó por ningún lugar visible a nadie, porque Dios conoce lo que el ser humano iba a hacer de esto. Los clavos tampoco, los pañales tampoco. Ahí por allá en Roma tienen hasta la leche de Jesucristo. ¿Qué le parece? De María. ¿2000 años? Por favor. Es hora que nos digamos la verdad. En el Nuevo Testamento, nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo, como el Cordero de Dios, ya realizó el sumo sacrificio por nuestra redención y Él es nuestro mediador e intercesor ante Dios el Padre. Nadie más lo puede hacer. Porque encima de eso, el que sea mediador tiene que saber hablar el lenguaje que habla el Padre. Y solo Jesús lo conoce porque Él es Dios. No vamos a hacer uso de un ser humano que no conoce cómo hablar con Dios el Padre. Es más, que ni siquiera tiene acceso. Solo Jesús tiene acceso a donde esté el Padre. Él habita en luz inaccesible, donde ningún hombre ha entrado, ni nunca nadie entrará. Pero Jesús sí lo puede hacer porque Él es Dios manifestado en carne. ¿Cuántos dicen amén? En quinto lugar, oiga bien lo que dice la Biblia: somos amigos de Cristo. ¡Qué maravilloso! Eso de decir yo soy amigo de Cristo, eso no es cualquier cosa. Algunos pensarán que esa es una gran pretensión de los evangélicos. Vayamos a la Biblia, Juan capítulo 15, verso 15. El problema es que si no conocemos la palabra de Dios, no conocemos lo que Dios dice en su palabra. Juan 15, 15. Oiga bien lo que dice Jesús a los discípulos. ¿Qué nos dice la Escritura? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero ahora os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué le parece? Somos amigos de Cristo.
Ahora nosotros conocemos lo que Dios piensa porque está escrito en su palabra. Veamos Santiago capítulo 2, versículo 23. Santiago capítulo 2, verso 23. Veamos lo que dice las Escrituras. Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado ¿cómo? Abraham era amigo de Dios. Nosotros los cristianos somos llamados ¿cómo? Amigos de Dios, porque somos coherederos con Cristo Jesús. Y todas las cosas que Cristo oyó del Padre nos las ha dado a conocer, y aquí está en su palabra. Nosotros decidimos: en el cielo no entra ninguna persona que no sea amigo de Dios. En el cielo no entra ninguna persona que no ha nacido de nuevo. En el cielo no entra nadie que no haya sido adoptado en Cristo primeramente antes de morir. Si no cumplimos esos requisitos, usted no puede esperar encontrarse en el cielo después de su muerte. Digo, la religión le puede decir cualquier cosa, usted puede creer lo que quiera, usted es libre de creer lo que quiera, pero eso no cambia lo que dice la palabra de Dios. Si usted no se considera amigo de Cristo, no puede entrar al cielo. Y para ser amigo de Cristo, usted necesita conocer lo que dice Jesús en su palabra. ¿Se da cuenta? Pero la religión nos dijo que la Biblia es un libro prohibido. No nos ha permitido leer por 1600 años la palabra de Dios. La ha puesto como un libro censurado. Y encima de eso, nos han dicho que nos vamos a volver locos si la leemos. ¿Qué le parece? Pues yo tengo más de 40 años de estar leyendo y todavía estoy cuerdo. Digo, aquí tiene un testimonio. Porque la palabra del Señor es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios en Cristo Jesús. Bendita locura. No es posible ser amigo de Dios a menos que creamos en su Hijo y en su palabra eterna. En sexto lugar, vayamos a Romanos capítulo 8, versos 1 y 2. Dice la Biblia que no hay condenación para el Hijo de Dios. Hay personas que hoy son salvos, mañana pierden la salvación, mañana la vuelven a agarrar, mañana la vuelven a perder. Tienen un problema de identidad serio. Veamos lo que dice la Escritura. Romanos 8, 1 y 2. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y la palabra de Dios nos dice qué cosa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una pausa. ¿Cuánta condenación hay para una persona que está en Cristo? 0. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso número 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Qué dice la última parte del texto? ¿Quién intercede por nosotros, dice la Biblia? Oh, la Biblia dice que no es María. Solo hay un intercesor entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. Digo, cualquier otra cosa que usted escuche es contrario a la palabra de Cristo. Y nosotros estamos determinados a enseñar lo que dice la Biblia, no lo que dicen los hombres, lo que dice la palabra del Señor. Veamos ahora al último lugar. Dice la Biblia que tenemos acceso directo al Padre. No sacerdotes, no más sacrificios, nada.
una vez que usted es hijo de Dios, por la sangre de Cristo, por la adopción, ahora usted tiene acceso directo al Padre. No necesita otro intermediario humano. Hebreos 4:14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Veamos lo que dice la Escritura. La palabra de Dios dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, no hay nada más alto. ¿Para qué buscar cosas bajito aquí, humano? Cuando Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, no un hombre, Cristo, que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Verso número 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué le parece? Todo sacerdote humano es pecador. No hay nada de santidad. Eso que andan con las manitos aquí y para acá, esto es falso. Cristo es el único digno de toda confianza. Es la única persona por la cual nosotros podemos rendir toda nuestra confianza, todo nuestro corazón, entregarnos completamente a Él, porque Él es el único ser en todo el universo digno de confianza absoluta, porque Él es Dios, Él nunca falla, Él nunca cambia. ¿Para qué confiar en hombres pecadores? A través de la historia todos los hombres han fallado, sin excepción alguna. Falló Adán, falló Eva, falló Abraham, falló Jacob, falló David, falló Salomón, falló el apóstol Pedro. Una lista interminable de seres fallando a través de la historia. Pero Cristo nunca falla. Lo que nosotros sabemos falla. Nosotros lo que sabemos falla. Los carros fallan, el gobierno falla, todo el mundo falla. Pero Cristo nunca falla. Él es fiel. Él es fiel. Verso número 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted no necesita dinero para ir a Cristo. Solo necesita creer y arrepentirse y ser bañado con la sangre de Cristo, redimido con la sangre de Cristo, redimido en la cruz del Calvario, que 2000 años después continúa teniendo efecto para limpiar a cualquier pecador, no importa qué tan grande sea su pecado. La Biblia dice que somos justificados por la fe. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien lo que dice la Biblia. El trabajo de Cristo ha sido completado en la cruz. Pablo dice a los colosenses: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dios no solamente nos ha salvado, nos ha adoptado como sus hijos amados y nos ha constituido herederos con Cristo. Por la ley, oiga bien esto, por la ley, la persona adoptada tiene los mismos privilegios, beneficios, responsabilidades y obligaciones como un hijo natural. Oiga bien esto, la persona adoptada pierde todos los derechos sobre su familia antigua y gana todos los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia. Usted no puede continuar regresando al mundo como que usted todavía pertenece a él. ¿Le queda claro eso?
Si usted ha sido adoptado en Cristo, de aquí en adelante debe de caminar de acuerdo a su nueva familia en Cristo. Usted ya no pertenece a esa familia del mundo. Dice la Biblia: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Tengamos cuidado, como Pedro, de andarnos calentando con el fuego del enemigo. Estaba entre la gente que no era creyente en Cristo, Pedro calentándose las manos en medio del frío, y cuando le dijeron a Pedro: ¿eres tú uno de los seguidores de Jesús?, Pedro dijo: lo juro, señores, yo no conozco a tal hombre. ¿Qué le parece? Cuando andamos metidos en medio del enemigo, usted puede negar a Jesucristo, porque en grupo hacemos cosas que no haríamos estando solos. Mayormente cuando estamos con personas que no conocen a Cristo como Salvador personal. De acuerdo a la Biblia, antes de conocer a Cristo como nuestro único Salvador, éramos hijos de desobediencia. Estábamos condenados y separados de Dios. El diablo era nuestro padre. Éramos hijos de tinieblas e idólatras. Por razones de nuestra adopción como hijos de Dios, ya no estamos conectados ni relacionados con nuestra familia anterior. Ahora pertenecemos a una nueva familia que se llama la Iglesia. Nuestro Padre es Dios y somos hijos de luz. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Hemos sido comprados y redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos una nueva identidad. Es hora que lo entendamos. O las almas van a ir al infierno por nuestra culpa, por no entender la identidad que ahora tenemos en Cristo Jesús. Padre, en esta hora, bendice tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a estar comprometidos con tu palabra, con el llamamiento que nos has dado de ser embajadores en este mundo. Oramos, Señor, que tu palabra corra por todas las naciones, para que hombres, mujeres, niños, ancianos puedan venir al conocimiento de la verdad en nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén y amén.